Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de nuestro programa y de cada uno de nuestros videos es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas, que los entiendas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. En esta ocasión vamos a platicar sobre el juicio de intestado. ¿Qué es el juicio de intestado? ¿En qué momento se debe de iniciar? ¿Ante qué autoridad se tramita? Y lo importante, ¿quiénes tienen derecho a iniciar este juicio? En términos generales, hablamos de un juicio de intestado o que se va a tramitar un juicio de intestado cuando una persona fallece, no deja testamento, pero sí deja bienes, sí dejó bienes, sobre todo bienes inmuebles, casas, departamentos, terrenos. Esos son bienes inmuebles, bienes raíces, pero también hay ocasiones en que deja bienes muebles, por ejemplo, coches, joyas, objetos o cosas de un valor muy considerable. Entonces, en términos generales, se va a hablar de un juicio de intestado o que se va a tramitar de un juicio de intestado cuando una persona fallece, no dejó testamento, pero sí deja bienes, y esos bienes, para que alguien se los pueda quedar de una forma correcta, de una forma legal, por ejemplo, en el caso de bienes inmuebles, para que esa persona se pueda quedar con esos bienes inmuebles, obtener escrituras públicas, se debe de iniciar el juicio de intestado. Ahora bien, yo al inicio del video hablé en plural. Fallecieron tus padres, y a esto me refiero por padre y madre. Pueden fallecer ambos o uno, el padre o la madre. En este tipo de supuestos, quienes tienen derecho a iniciar el juicio de intestado y en su momento a heredar son los hijos, hijas debidamente registrados, quienes tienen derecho a iniciar el juicio. El juicio de intestado tiene particularidades y tiene características. Por ejemplo, partamos sobre la base de que los dos fallecieron, es decir, la madre y el padre fallecieron, y que ellos estaban unidos en matrimonio civil, y que ese matrimonio civil se celebró o se realizó por lo que se le conoce coloquialmente como bienes mancomunados. Lo correcto es sociedad conyugal. La sociedad conyugal, casarse por lo civil, contraer matrimonio civil por sociedad conyugal, en términos generales, para efectos del video, vamos a entender que todo lo que adquieran durante la vigencia del matrimonio, principalmente porque se compró durante la vigencia del matrimonio, le corresponde a los dos, al padre, a la madre, al matrimonio, le corresponde los bienes que hayan adquirido por partes iguales, digámoslo coloquialmente o para que se entienda, en un 50%, independientemente de quién haya comprado, por ejemplo, la casa o un coche. En varias ocasiones, cuando se contrae matrimonio civil, lo normal o en la mayoría de las ocasiones es que uno se dedique a trabajar y otro se dedique al hogar, al cuidado de los hijos. Digamos que eso es lo más normal. Hay ocasiones en que se contrae matrimonio y los dos trabajan por igual y empiezan a adquirir bienes. Pero, por ejemplo, vamos a partir sobre la base de que de este matrimonio se compró una casa, y pongamos el ejemplo que la casa lo compró la esposa, la cónyuge, y que en la escritura pública aparezca que ella es la propietaria, que en la mayoría de las ocasiones en la escritura pública se va a hacer mención su estado civil, y eso refuerza más entonces este tipo de situaciones. Aun y cuando en esa escritura pública aparezca que ella compró el bien inmueble, pero como este bien inmueble, esta casa, se compró durante la vigencia del matrimonio, le corresponde a los dos por partes iguales. Y lo mismo hubiera sucedido si, por ejemplo, quien compró la casa fue
el esposo, el cónyuge. Entonces, en el juicio de intestado, al tener la propiedad o al reconocerse el derecho a los dos de un 50%, pues en el ejemplo de que los dos fallecieron, se debe de iniciar el juicio de intestado de forma individual o separada. Uno por el padre y otro por la madre. ¿Se pueden iniciar los dos juicios al mismo tiempo? Sí, pero de forma individual. ¿Por qué? Porque aquí vienen las características importantes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la mayoría de las ocasiones en que una madre tiene hijos y únicamente los registró ella, y que posteriormente contrajo matrimonio, conoció a una persona y de este matrimonio pues tuvo hijos? En este ejemplo que acabo de dar, pues todos los hijos son de la mamá, pero si el papá únicamente de este matrimonio, por ejemplo, tuvo 2 hijos más, pues son sus hijos y no reconoció al otro como su hijo, dejó que la mamá se quedara con el registro de ese tercer hijo. Entonces, con este ejemplo si hablamos de que se tiene que iniciar el juicio de intestado por parte del papá, van a ser 2 hijos quienes tienen derecho a iniciar el juicio de intestado y en su momento a heredar una parte proporcional de los bienes que dejó el papá. Y si hablamos de los hijos de la mamá, pues van a ser 3. Entonces, de forma general se dice que son los hijos o todos los hijos debidamente registrados quienes tienen derecho a iniciar el juicio. También es muy común que de un matrimonio pues todos los hijos pueden ser 1, 2, 3, todos los hijos sean del matrimonio. Entonces van a iniciar el juicio si, por ejemplo, de ese matrimonio nacieron 3 hijos, pues cuando se inicia el juicio de intestado por parte del papá, son los 3 hijos quienes tienen derecho a iniciar el juicio por parte del papá, y los mismos 3 hijos van a ser quienes tienen ese derecho de iniciar el juicio por parte de la mamá. Hay ocasiones en que se reconocen hijos, se adoptan hijos, e insisto, por eso son los hijos o todos los hijos debidamente registrados quienes tienen derecho a iniciar el juicio de intestado. El juicio de intestado se inicia, y se escucha un poquito feo, pero nace el derecho de iniciar este juicio cuando la persona fallece. Por ejemplo, si falleció el papá y un mes después falleció la mamá, pues ya se puede iniciar el juicio. Hay ocasiones en que se deja pasar más tiempo, pero hay ocasiones en que ha habido casos en que a lo mejor 2 semanas, 3 semanas después de que fallecieron, se está iniciando el juicio de intestado. Y también hay ocasiones en que dejan pasar más tiempo, no solo meses, años, para que inicien el juicio de intestado. Entonces, el juicio de intestado se va a iniciar en cualquier momento. Ese derecho de iniciar el juicio nace cuando la persona fallece. El juicio de intestado es por escrito. Lo correcto es decir que es una denuncia de intestado. Se denuncia, se informa mediante un escrito que una persona falleció, que no dejó, vamos a decirlo así de forma general, porque tiene ciertas reglas, que falleció, que no dejó testamento y que quienes están iniciando el juicio son sus hijos quienes tienen derecho a iniciar. Lo correcto son descendientes, pero vamos a tomar como ejemplo de que estoy haciendo la mención de que son los hijos. Entonces, a través de este escrito se denuncia, se informa, y este escrito se presenta ante un juez. Normalmente se le conoce como juez familiar. En la Ciudad de México así se le conoce, juez familiar, y en varios estados, en varias entidades también se le conoce como juez familiar.
Este juicio, por ejemplo, si el último domicilio de los papás, del padre y la madre fue, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues este juicio se inicia en la Ciudad de México. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de que el último domicilio fue en cualquier municipio del Estado de México, pues ahí se va a iniciar el juicio. Si fue en Hidalgo, es en el Hidalgo lo que le corresponde a esa entidad, es ahí donde se va a iniciar el juicio. Entonces, ya dijimos, cuando estamos en el supuesto de que es el padre y la madre quienes fallecen sin dejar testamento, quienes tienen derecho a iniciar el juicio son el hijo o todos los hijos debidamente registrados, hijos, hijas debidamente registrados. Y cuando nos referimos a debidamente registrados es porque tienen un acta de nacimiento de forma correcta, que no tiene ningún error. Es decir, que en el acta de nacimiento del hijo o de los hijos pues aparece quién es el papá, igual quién es la mamá. Entonces, es por escrito, vamos a llamarlo, que normalmente lo conocemos como una demanda, pero es por escrito. En ese escrito se narra, lleva sus formalidades. Lo más correcto es hacerlo por conducto o por medio de un abogado, que es el especialista, un abogado de tu confianza que sepa de este tipo de juicios sucesorios, intestamentarios, porque se narra en ese escrito, en ese documento, que, como lo dije hace un momento, que una persona falleció, que no dejó testamento, que quienes están iniciando el juicio son los hijos. Van a exhibir actas de nacimiento, copias certificadas de las actas de nacimiento de los hijos. Estamos en el ejemplo de que fallecieron y que estaban unidos en matrimonio civil. Se va a acompañar el acta de matrimonio, las actas de defunciones, y se va a mencionar que pues son todos los que están promoviendo el juicio son los que tienen derecho a iniciar el juicio, que son los hijos. Y como lo dije hace un momento, sin olvidar que es de forma individual, uno por el padre y otro por la madre, que se pueden juntar, sí se pueden juntar, pero es de forma individual. Se tramita ante el juez familiar. Es muy importante que esto quede muy entendible. Hay ocasiones en que algunas personas se consideran hijos, y así como lo estoy diciendo, se consideran hijos, tuvieron un trato de hijo, pero biológicamente no son sus hijos, ni legalmente son sus hijos. Yo lo dije hace un momento, hay ocasiones en que una persona reconoce a alguien como su hijo, biológicamente no lo es, pero al momento de reconocerlo legalmente, pues se tiene esa calidad de hijo. Entonces, esta parte debe de quedar bien entendible. No solamente es una cuestión biológica, sino legalmente se va a acreditar que son los hijos. Entonces, esto que acabo de mencionar es lo básico, es lo fundamental para poder iniciar el juicio de intestado. El juicio de intestado tiene o se reparte en 4 etapas. La primera etapa es esta que acabamos de mencionar, en donde mediante un escrito se le informa al juez que una persona falleció, vamos a tomar como ejemplo el padre, que quienes están iniciando el juicio son los hijos debidamente registrados y que la persona dejó bienes. Se va a hacer una mención de forma general que dejó bienes y pues que en su momento ellos son los que tienen derecho a heredar. Esta primera etapa, entonces, el juez observa ese escrito, empiezan algunos trámites. El juez, aun y cuando se mencione que no dejaron testamento, que no se dejó testamento, envía un oficio al Archivo General de Notarías para cerciorarse que efectivamente no existe testamento. Manda oficio a un lugar que normalmente se le conoce como archivo judicial, pero también le informa normalmente al DIF y a otras instituciones de que se está iniciando el juicio de intestado. Esos informes que se envían al juez es para cerciorarse de que efectivamente no hay testamento. Ha habido ocasiones en que se piensa que no hay testamento, pero sí dejaron testamento. Y si
se informa que hay un testamento, pues ese testamento se solicita dependiendo de qué notaría y tiene que llegar al juzgado, y entonces pues digamos que cambia un poquito la regla. Pero partamos sobre la base de que informan que no hay testamento. Bueno, en esta primera sección, en ese escrito de denuncia o demanda de intestado, también se le expone al juez que se van a presentar a personas, testigos, y esos testigos van a hacerle mención al juez que pues obviamente conocieron en vida a la persona que falleció y reconocen que las personas que están tramitando el juicio pues son los hijos o los hijos debidamente registrados. El objetivo en esta primera sección es que se acredite que efectivamente las personas que están promoviendo el juicio son los hijos, que tienen derecho a heredar. Y en esta primera sección se va a nombrar un albacea. ¿Has escuchado del albacea? El albacea, digamos que va a ser el representante. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que pueden ser 5 o 10 hijos, entonces para que no se estén promoviendo todos en conjunto por separado, hay casos en que sí, pero lo correcto es que se nombre un albacea porque él va a ser el representante de esos herederos y se pueda continuar el juicio. Entonces, esta primera sección de esos, con estas características se informa que una persona falleció, que están promoviendo el juicio de los hijos, que son los que tienen derecho a heredar. Hay otros supuestos, hagan de cuenta que una persona fallece, pero él no tuvo hijos, ya no tiene papá, ya no tiene mamá, tiene hermanos, entonces el supuesto cambia. Insisto, platiquemos que falleció el papá, entonces en ese escrito eso es lo que se narra, que no dejó testamento, se envían los informes, se lleva una pequeña audiencia en donde los testigos van a mencionarle al juez que pues ustedes quienes están promoviendo el juicio son los que tienen derecho a heredar. Se nombra la albacea, se termina la primera etapa, la primera sección, se continúa con la segunda. En la segunda sección, el albacea le va a informar al juez qué bienes dejó la persona que falleció. Recordemos, y vamos a poner el ejemplo, que hay una casa. Entonces, se le va a decir al juez que hay una casa, pero como esa casa se adquirió durante la vigencia del matrimonio, pues se le va a decir al juez, sí, hay una casa, estamos iniciando el juicio de intestado, palabras más, palabras menos, hay una parte que le corresponde al papá y hay otra parte que le corresponde a la mamá. Pero también se tiene que acreditar la propiedad de esa casa, que normalmente es con una escritura pública y con un oficio del registro público de la propiedad. Digamos que eso se acredita, el juez dice efectivamente me acreditaron de que esta persona era propietario de esta casa. Se termina la segunda sección y empieza la tercera sección. La tercera sección, en términos generales, se le llama de inventario y avalúo, pero en términos generales, en esa tercera sección, si es una casa destinada a casa habitación, lo normal es que pague predio, pague agua, pague luz. Entonces, tienen que acreditar y demostrar que todos esos gastos están pagados. No debe de tener ningún adeudo. Pero, por ejemplo, hay ocasiones en que se deja una casa, pero esta casa a lo mejor se está rentando y genera ingresos. Entonces se le va a decir al juez que hay una casa, pero que genera rentas, se está rentando, y entonces le van a hacer mención de cuánto es lo que genera. Esto lo hace el albacea, le informa al juez, pero también le informa a todos los demás para que ellos digan si es correcto lo que se está mencionando. Se termina la tercera sección o la tercera etapa y sigue la última. En la última, entonces, le van a proponer al juez, toda vez que a ustedes ya se les reconoció como herederos, que son los que tienen derecho a heredar, en un primer momento, cuando se les reconoce esa calidad, de la parte proporcional que se van a repartir, que estamos hablando del papá, se entiende que todos tienen derecho a heredar por partes iguales,
Pero en esa última etapa, ustedes pueden, por ponerle algún nombre, pueden negociar, pueden convenir de qué forma se van a repartir la parte que les corresponde. Y hay ocasiones en que dicen, bueno, tal vez a mí me corresponde, es un ejemplo nada más que estoy mencionando, ¿no? Vamos a pensar que es una casa que tiene se puede dividir en 6 partes. Estamos hablando en el entendido que se va a dividir la parte proporcional del papá, que son 3 hijos, y que diga uno, yo me voy a quedar con la parte más pequeña de los departamentos o de los cuartos, pero como esta parte pequeña tiene acceso a la calle, no importa, ustedes quédense con los otros 2 y yo me quedo con esta parte. Se pueden negociar cómo se van a dividir la parte que les corresponde. Y una vez que le expongan al juez cómo se van a repartir, el juez aprueba si todo está correcto, porque muchas veces se tiene que ver con efectos de uso habitacional. Y si todo está bien, entonces el juez va a aprobar ese proyecto, se va a dictar una sentencia y le va a, dentro de ese juicio, ordena que se envíe un oficio a un notario público para que se protocolice eso, para que se haga una escritura pública, para que entonces, ahora sí, desde un punto de vista legal, pues exista un documento, una escritura pública en donde diga quiénes son los titulares de esos bienes inmuebles. Y esto es relevante, porque no solamente es la escritura pública, sino que se va a inscribir en el registro público de la propiedad a quién corresponde entonces ese bien inmueble. Esto yo te lo acabo de decir en términos generales. Es en términos generales, ¿por qué? Porque cada situación es particular. Hay ocasiones en que fallece, por ejemplo, el padre y la madre, y no todos los hijos quieren iniciar el juicio, no están de acuerdo en iniciar el juicio. Cuando es este tipo de situaciones, cualquiera de ellos, uno basta para que se inicie el juicio, pero sí tiene que informar que hay más hijos, tiene que proporcionar más datos. Hay ocasiones en que las disputas empiezan desde el inicio. Empiezan conflictos en mencionar de que no reconocen a tal persona que sea hijo, por ejemplo, del papá. Yo lo dije hace un momento. Hay ocasiones en que el papá reconoce a hijos, un hijo, 2 hijos, que después contrae matrimonio civil y de ese matrimonio civil tiene hijos de ese matrimonio y fallece, los hijos de este matrimonio inician el juicio, los otros que únicamente registró se enteran y ingresan al juicio, y los primeros que nacieron del matrimonio o los que nacieron del matrimonio no lo reconocen. Entonces, hay ocasiones en que, si bien es cierto, este tipo de juicios bien platicado, bien razonado, pueden durar, vamos a poner un ejemplo, un año, en un tiempo promedio cuando no existe nada que retrase el juicio y que todos están de acuerdo, vamos a poner como promedio un año, pero hay juicios de intestado que, sin exagerar, llevan 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, este juicio de intestado se puede llevar de una forma correcta, de una forma legal y hasta cierto punto de forma rápida cuando todos los hijos, los herederos, en este ejemplo, insisto, porque hay otros supuestos, pues se ponen de acuerdo para iniciar el juicio de intestado. Recuerda, entonces, si falleció el padre, la madre, ambos, y no dejaron testamento, pero sí dejaron bienes, y esos bienes se pretenden adjudicárselos, quedárselos, pero de una forma legal, conseguir escrituras públicas, entonces quienes tienen derecho a iniciar el juicio de intestado son el hijo o todos los hijos debidamente registrados. En el caso del padre, pues los hijos del padre; en el caso de la madre, los hijos de la madre, quienes tienen derecho a iniciar el juicio y en su momento a heredar. Espero que esta información te sirva,
te sea útil o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Envíanos un mensaje de texto por WhatsApp para que podamos agendar una asesoría. Nuestra oficina la tenemos en el centro de la ciudad y nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Te quiero agradecer por ver este video.